¿Qué tal? Bienvenidos a clase nuevamente. Recordemos que estamos con nuestro estudio de los fundamentos de electricidad, en el cual logramos avanzar hasta las magnitudes fundamentales, pero para recordarlo de la última clase que recibimos, voy a repasar este tema de nuevo de las magnitudes fundamentales de la electricidad. Entonces, recordemos que tenemos tres magnitudes, las cuales son llamadas resistencia, intensidad y tensión. Y recuerden también que no habíamos incluido acá lo que es potencia eléctrica, ya que es una magnitud derivada. Si nos regresamos al curso de metrología eléctrica, ya vamos a recordar lo que es una magnitud derivada. Entonces, para recordar esto, iniciamos con el tema de magnitudes fundamentales. Recordemos que una magnitud es todo aquello que se puede medir y se puede representar en un número. Entonces, básicamente estas tres magnitudes fundamentales nos van a ayudar a sacar mediciones eléctricas para poder resolver cualquier problema técnico que se nos vaya a presentar ya en el área práctica. Entonces vamos a estudiar la teoría de estas tres magnitudes, comenzando con la resistencia eléctrica. Bueno, entonces tenemos acá que la resistencia es la mayor o menor oposición al flujo de la corriente. Entonces, acá les pregunto, ¿se recuerdan cuál es el flujo de la corriente? Y si ustedes respondieron bien a esta pregunta, van a notar que el flujo de la corriente es ese movimiento de electrones que se da a través de un conductor eléctrico. Por eso acá en la imagen podemos ver una barra de cobre en la cual vemos ahí cargas eléctricas que chocan constantemente con átomos de cobre. Ya hemos visto también que es un átomo. Entonces la resistencia eléctrica es esa oposición a ese flujo de corriente eléctrica. Recordemos que la corriente eléctrica es el desplazamiento de electrones que hay entre átomo en átomo. Entonces, resistencia eléctrica de un cuerpo es la oposición que presenta un cuerpo a ser atravesado por una corriente eléctrica. Básicamente la resistencia eléctrica no permite que la corriente eléctrica fluya a través de un conductor. Recordemos también que hay una clasificación de los mejores conductores y los malos conductores eléctricos. Tenemos como en la categoría de mejores conductores aquellos que en sus electrones de valencia tienen como máximo 2 electrones de valencia. Esto quiere decir que estos átomos de estos materiales ceden fácilmente lo que es sus electrones, o sea, permiten que un electrón se traslade a otro átomo y así sucesivamente muy fácilmente. ¿Y cuál es esa fuerza que ayuda a que se desplacen? Se le llama voltaje o tensión. Entonces la resistencia eléctrica es el que se opone a ese movimiento y básicamente los materiales que tienen mucha resistencia se les conoce como materiales aislantes y los que tienen muy poca resistencia se les conoce como materiales conductores, buenos conductores eléctricos. Entonces, la resistencia es aquello que se opone, ya sea a mayor o menor escala, al flujo de la corriente eléctrica. Pasemos al siguiente. En este caso, la medida de la resistencia son los ohmios y se representan por la letra griega omega. En este caso podemos notar que dentro de este círculo tenemos la letra griega omega, y cuál es la terminología o la abreviatura que se utiliza en cálculos eléctricos para representar la resistencia eléctrica. Y la resistencia eléctrica se mide en ohmios. Hemos tenido también la oportunidad de que en nuestro curso de metrología hemos estudiado lo que son los prefijos de ingeniería o las potencias de base 10. Acá en las magnitudes eléctricas podemos ver algunos ejemplos acá en la presentación de cuáles son esos prefijos de potencia de base 10 que se utilizan regularmente en electricidad utilizando la magnitud de resistencia. Tenemos en este caso un kiloohmio que representa 1000 ohmios y un megaohmio que representa 1.000.000 de ohmios. Tenemos también la unidad, que en este caso sería ohmios. Tenemos la cantidad más pequeña, que sería miliohmios, microohmios, nanoohmios. Siempre manejamos lo que es la unidad, el ohmio, y las magnitudes posteriores, que sería ya el kiloohmio, el megaohmio. Incluso hay magnitudes que llegan hasta los gigaohmios. Entonces acá podemos tener una representación de cómo se utilizan estas medidas ya en la electricidad.
La siguiente magnitud fundamental sería la intensidad, que ya lo hemos traído desde el inicio del curso, que la intensidad es esa cantidad de electrones que fluyen en la unidad de tiempo, que en este caso la unidad de tiempo es el segundo, es la cantidad de electrones que fluyen en un conductor eléctrico. Leamos la definición. La intensidad de corriente eléctrica es la cantidad de electricidad que pasa por un conductor en la unidad de tiempo. ¿Cuál es esa unidad de tiempo? El segundo. Entonces acá esta magnitud nos ayuda a calcular cuántos electrones están fluyendo en un segundo dentro de un conductor eléctrico. Para esto nos sirve. Entonces más adelante vamos a ver cómo es que se calcula esto con aparatos. Incluso hay aparatos de medida que, para adelantarles, utilizamos regularmente un multitester. El multitester nos puede calcular lo que son voltios, nos puede calcular lo que son amperios y nos puede calcular lo que es watts también, incluso, y resistencia en ohmios. Entonces acá tenemos que tener bien claro que la intensidad es aquella cantidad de energía eléctrica, la cantidad de electrones que fluye a través de un conductor eléctrico en la unidad de tiempo, y esta unidad de tiempo es el segundo. Acá podemos ver que si en un conductor pasan muy pocos electrones en un segundo, habrá poca intensidad. Acá lo podemos ver en las gráficas de una barra de cobre con sus respectivos electrones fluyendo con la flecha indicando hacia dónde van. Y si en ese mismo conductor fluyen muchos electrones, por lo tanto también habrá mucha corriente. Entonces acá podemos amarrar el concepto de que la intensidad eléctrica es aquella que mide la cantidad de electrones que atraviesa un conductor eléctrico en la unidad de tiempo, que es el segundo. Para representarlo en cálculos eléctricos utilizamos la abreviatura de la letra A mayúscula. Regularmente siempre la representamos con una letra A y la unidad de medida de la corriente eléctrica o la intensidad. Aquí hay que tener mucho cuidado, que la corriente eléctrica también se le llama intensidad eléctrica, y esto se mide en amperios, y la abreviatura de amperios sería la letra A. Acá tenemos también lo que es prefijos de base 10, como lo es el kilo, el mega, tenemos la unidad que es el amperio, tenemos los mili, los micro. En este caso tenemos un miliamperio que equivale a dividir un amperio dentro de 1000, y tenemos como resultado 0.001 amperios. Hay que recordar ese tema que vimos en metrología de cómo utilizar los prefijos de ingeniería y las potencias de base 10 y cómo convertir ciertos prefijos a unidades, cómo correr el punto decimal. Recordemos ese tema porque nos va a servir bastante para cálculos eléctricos. Acá, aunque no es muy frecuente, se pueden emplear múltiplos como el kiloamperio, que equivale a 1000 amperios, y sí existen estas magnitudes a nivel de electricidad de potencia. Entonces no es muy común, pero sí suele utilizarse en ciertas ocasiones. Lo más común es utilizar lo que es la unidad, en este caso el amperio. Podemos tener hasta 1000 amperios, que en este caso sería un kiloamperio, o podemos tener hasta 500, 150, 100 amperios, que es lo más común y lo que más nos vamos a topar en el área práctica. Lo que sí es bastante común son las cantidades pequeñas, como lo es un miliamperio o un microamperio, que se utiliza bastante para medirlos en circuitos electrónicos, como son aparatos electrodomésticos. Es aquí donde sí existe cantidades muy pequeñas para medir lo que es intensidad o corriente eléctrica. Ahora veamos esta magnitud fundamental, que es la tensión. Lo conocen de diferentes maneras ya en el área práctica. Tenemos lo que es tensión, se conoce también como diferencia de potencial, y se conoce también como voltaje. Entonces regularmente dentro del curso de electricidad básica lo vamos a conocer con esos tres nombres. Lo vamos a representar como tensión, diferencia de potencial y voltaje. Pero realmente esto a nivel ya más avanzado de electricidad hay tres definiciones distintas para esos tres conceptos. Pero en electricidad básica básicamente lo vamos a tomar como idea que representan lo mismo, que es aquella fuerza exterior. Eso ya lo he mencionado también. Es la fuerza exterior que hace que los electrones de un átomo, que sea buen conductor, se desprendan. Recordemos que al momento que existe la electricidad, dice la teoría que es cuando el electrón se desprende
y se traslada hacia otro átomo. Se desprende de su átomo original y se traslada al siguiente átomo y así sucesivamente. Se va moviendo de átomo en átomo. En ese momento se dice que existe la electricidad porque hay movimiento de electrones. Y ese movimiento se le conoce como corriente eléctrica. Pero ¿qué hace que esos electrones se muevan? Es a lo que se le conoce como tensión. Entonces leamos lo que dice la diapositiva. Tensión. La tensión eléctrica suele llamarse también diferencia de potencial o voltaje, que es lo que les decía. Se denomina tensión o voltaje a la energía potencial por unidad de carga que está asociada a un campo electroestático. Creo que está muy complicado entenderlo de esa manera. Entonces nosotros entendamos que es esa fuerza que hace que se desprendan los electrones de su átomo y puedan trasladarse de átomo en átomo desde un punto A hasta un punto B. ¿Cuál es ese punto A? Podría ser la generadora de electricidad. Está por ahí en un río metido, generando electricidad. Entonces ahí se genera esa fuerza. Y esa fuerza traslada esa corriente eléctrica hasta el punto donde va a ser consumida, que en este caso va a ser una casa, una bombilla, un equipo de sonido, una plancha. Ahí sería mi punto B. Entonces, repitiendo otra vez, la tensión o voltaje es esa fuerza exterior que hace que se mueva un electrón desde un punto A, que es donde se genera, hasta un punto B, que es donde se consume. Para no utilizar esa palabra de consumir, porque recordemos que la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Entonces, si vamos a mover un electrón de un punto A a un punto B, es donde se va a transformar a otro tipo de energía, que puede ser como luz, calor. En este caso estamos con una plancha, esa energía se va a transformar en energía calorífica, en una plancha. En una bombilla, si se convierte en luz, pues va a ser energía lumínica. Entonces esa energía realmente no se está consumiendo, sino que se está transformando en otro tipo de energía. Entonces la tensión a veces nos cuesta mucho definirla, pero podemos utilizar este concepto muy básico y esta definición, que es esa fuerza exterior que hace que se muevan los electrones de un punto a un punto B. Entonces espero que quede claro este tema de las tres magnitudes fundamentales. Acá podemos ver que la tensión es la causa que hace moverse a los electrones. Como bien se los decía, es esa fuerza que hace que se muevan los electrones o que se desprendan de su átomo original y se trasladen a otro. Entonces la tensión es esa fuerza que causa que se muevan los electrones. La diferencia de potencial equivale a una diferencia de altura en el mundo de la mecánica que provoca el movimiento de los objetos. Entonces, ¿a qué se refiere este pequeño ejemplo? Que esto lo podemos comparar con fuerza. Por ejemplo, si nosotros agarramos una piedra de cierto tamaño, nosotros generamos una fuerza en nuestro brazo que hace que lo impulsemos a cierta distancia. Pero la distancia en la cual vaya a llegar va a depender de la fuerza con la cual yo lo impulse con mi brazo. Entonces, si yo agarro una piedra estándar, ¿no? que quepa en la palma de mi mano, y lo lanzo con una pequeña fuerza, puede avanzar 1 metro. Si yo lo lanzo con más fuerza, puede llegar a avanzar hasta 2 metros, y así sucesivamente. Entre más fuerza le aplique, más lejos puede llegar esa misma piedra. Entonces, básicamente el voltaje es el mismo principio. Dependiendo qué cantidad de voltaje nosotros le apliquemos a esos electrones, así va a ser la distancia en la cual van a lograr avanzar dentro de los conductores eléctricos. Es de que tenemos varios parámetros de voltaje. Está el bajo voltaje, el medio voltaje y el alto voltaje. El bajo voltaje o la tensión baja o media tensión, como se le dice, es aquel que se consume en las casas. Es aquel donde estoy en mi casa, conecto mis aparatos. Ese es el tipo de voltaje más bajo que se conoce en términos de distribución eléctrica. Tenemos la media tensión, que ya serían los que alimentan una cuadra completa, una calle completa, una colonia completa. Estamos hablando de voltajes de 30.000 voltios, imaginemos eso. El bajo voltaje serían 120, 240 voltios, pero ya el medio voltaje serían ya en miles, que serían 30.000, 10.000, 15.000 voltios. Pero el alto voltaje ya estamos hablando incluso más de 100.000 voltios. Entonces así son las categorías. Entonces ahora pongámonos a imaginar esto.
que la piedra que yo tengo en mi mano es un electrón. Yo lo tiro con una fuerza, lo lanzo con una fuerza baja. Entonces, básicamente estoy aplicando un voltaje bajo. Estoy aplicando 120 voltios de fuerza o 240 y va a llegar a cierta distancia, muy pequeña. Si yo lo agarro con más fuerza y lo tiro, va a llegar quizá el doble o hasta el triple. Eso sería ya el voltaje medio, que serían entre 15.000 a 30.000 voltios. Y si yo lo agarro con ganas y lo lanzo, ya sería un voltaje de 100.000 voltios. Por esa razón es que para transportar energía eléctrica desde puntos muy lejanos, también así va a ser el voltaje que se tiene que utilizar para lograr empujar toda esa energía que se requiere en el punto B, moverlo desde el punto A hasta el punto B. Por esa razón existe el alto voltaje y por eso conocemos allá por Escuintla. Si vamos camino al puerto vemos grandes torres de distribución eléctrica, pero esas torres realmente van de subestación en subestación distribuyendo la energía eléctrica. Y ahí el voltaje sí es muy elevado y por esa razón están a una altura muy grande y separados también cables entre cables con una distancia muy vista, ¿verdad? Porque los aislantes comunes que se utilizan no podrían contener esa fuerza con la cual el voltaje está empujando a esos electrones para que se muevan desde un punto A, que es el origen, hasta el punto B, donde es el consumo o la transformación de esa energía. Bueno, esperemos que esté claro este tema. Continuemos. La unidad de medida, según el Sistema Internacional de Unidades, es el voltio. Entonces, la tensión o el voltaje se mide en voltios y su abreviatura sería la letra V.